Las preguntas que querrías hacer, las respuestas que necesitas escuchar. Ahora llega la entrevista en el Círculo Rojo por Fernando Rosso. Si hacemos una lista de temas para conversar con nuestro invitado de hoy, podemos exprimirlo hasta las 2, 3 de la mañana tranquilamente, porque está lleno de discusiones sobre la comunicación del gobierno, sobre las transformaciones en los medios de comunicación, sobre el financiamiento de los medios, sobre la crisis de los medios, sobre el periodismo, sobre la profesión, sobre la precarización, etcétera. Ya se cansó de escucharlo. Le estamos hablando de Agustín Espada, ya estuvo por acá. Es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Quilmes, becario del CONICET, especialista en industrias culturales. Y ya vamos a ir a charlar con él sobre todos estos temas para aprovecharlo lo mejor posible. Agustín, gracias por venir. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto, gracias a ustedes. Bien. Vamos a empezar por un tema que te cruzamos hablando sobre esto y el sentido común de uno de los sentidos comunes instalados por el gobierno, sentidos comunes o mentiras, pero que se creen, digamos, que instala el gobierno, entre las que dicen que vino a combatir la casta o entre las que dicen que está achicando el déficit, si eso me gusta, te dicen, bueno, y le sacó al periodismo, le sacó la pauta y por eso se quejan, los que lo critican, se lo sacó, este es el gobierno que terminó con la pauta. ¿Es así o no? En términos reales, el gobierno, o sea, como Poder Ejecutivo, efectivamente en lo que va de 2024 ha dejado de contratar espacios publicitarios, no ha dejado de pautar porque ha utilizado el mecanismo de publicidad, de cesión de espacios publicitarios sin costo por mensajes de interés público, por ejemplo, con el dengue durante el verano, y eso lo ha hecho utilizando uno de los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y no ha contratado esos espacios. En los últimos meses ha empezado a gastar sobre todo con AFIP para promocionar el blanqueo, pero no ha dejado de gastar en estos 10 meses de gobierno con las cajas de empresas públicas o de mayoría estatal, como querramos llamarle, que son YPF, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas. Y ahí lo cierto es que sostiene el mismo ritmo de inversión que los últimos años de Alberto Fernández, que eran bastante mayores en YPF sobre todo, a lo que había invertido Cristina Fernández de Kirchner o el propio Mauricio Macri, que era más amigo de gastar de la caja de Aerolíneas Argentinas que de la YPF. Y cuando dicen gastar en pauta, ¿gastan en qué? Bueno, en contratar espacios publicitarios. La publicidad de YPF es muy visible, y al mismo tiempo como hay cada vez menos publicidad en los medios tradicionales, en las radios y en los canales de televisión por sobre todas las cosas, empieza a notarse cuando hay un gran inversor como los laboratorios, hablando del rubro privado, los laboratorios invierten mucho en publicidad en televisión. Bueno, la inversión de publicidad de YPF es muy notoria porque además suele ser muy efectiva. YPF ha tenido campañas de publicidad con mensaje de interés público en relación a ponerse el cinturón, por ejemplo, muy relevantes, y ahora como tiene a Messi como figura y estrella y a la selección argentina como estrella de sus campañas publicitarias, y la selección juega bastante seguido, constantemente hay campañas en relación a eso y combustibles, y una de las últimas era la de, no sé si la recuerdan, el mototemático. Sí, ¿no? sí. Bueno, sí. Esa era una campaña de YPF y nos recordamos fácilmente porque inundan los medios con esas campañas. La verdad, suena mucho, se ve mucho. Exactamente. Bueno, y entonces utilizan esas cajas también Aerolíneas Argentinas y algunas cuestiones del Banco Nación. Pero bueno, ahí para volver a la pregunta inicial, el gobierno cortó la publicidad oficial del gobierno nacional, valga la redundancia, pero siguió utilizando las cajas que son mucho más opacas, si se quiere, porque no tienen que informar los destinos, como si cuando la gasta el Ministerio de Economía o el Ministerio de Ambiente, bueno, no está más el Ministerio de Ambiente, bueno, cuando la utiliza el gobierno tienen que informar periódicamente por una resolución del Poder Ejecutivo del 2016, tienen que informar cada 6 meses dónde le invierte. YPF no tienen que hacerlo, Aerolíneas Argentinas no tienen que hacerlo, y cuando se pide esa información a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, se dice que es información que no es relevante para el interés público y que tiene la potencialidad de afectar los intereses comerciales por marketing de la empresa, y que por eso no la informan. O sea que están invirtiendo dinero en publicidad,
pero no sabemos dónde la están poniendo, efectivamente. Tengo una pregunta igual. ¿El gobierno nacional tampoco tiene que dar explicaciones sobre el dinero que, por ejemplo, no sé cómo decir, dirige o desvía para ese tipo de publicidad? ¿Tampoco tienen que dar explicaciones? El gobierno nacional, cuando gasta del rubro publicidad y propaganda de su presupuesto, sí. Ahora, cuando lo hace a través de YPF o a través de Banco Nación, no... a ver, es una cuestión de interpretación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Lo que dice la Ley de Acceso a la Información Pública es que debería informarlo porque no tiene por qué afectar los intereses comerciales, porque no se le está diciendo que nos comunique su plan de marketing y dónde va a invertir y cuál es su estrategia de medios, sino dónde ya la gastó. Entonces, en ese sentido, debería ser auditable y debería ser publicable los destinos de esta publicidad, porque entre otras cuestiones, hasta la justicia indica, en juicios a los procesos de estatización, etcétera, etcétera, de estas empresas, dice que el Poder Ejecutivo tiene una capacidad de decisión sobre la gestión de estas empresas y la administración de estas empresas, que por ende vuelve muy auditable y de interés público las distintas áreas de su gestión, entre ellas la inversión en publicidad. Pero si se atienen a la letra, pueden tener una vuelta de decir, yo esto no tengo que informarlo, digamos. Exactamente, ¿no? Sí, es mucho, es mucho más evitable que el gasto del gobierno, que no hay forma de evitar publicar la información. Gasto a través de empresas estatales o semiestatales, que similar al del gobierno de Alberto Fernández, mucho menor había sido de Macri y de Cristina, el gobierno actual, para alguna definición. Cuando aumentan esos gastos y lo derivan, lo dirigen hacia tal lugar, más allá de si logran objetivos, ¿qué buscan? En un mercado de medios como el argentino, que desde hace unos 10 o 12 años vive en un constante achicamiento de la pauta publicitaria general, o sea, de la torta publicitaria, del dinero que en privados y estatales invierten en publicidad, lo que buscan es financiar medios, financiar voces que están necesitadas de recursos económicos, porque, por este motivo, y casi que exclusivamente por este motivo, el gobierno de Milei, a través de empresas estatales, pero también los gobiernos anteriores, gastan muchos millones de pesos en medios tradicionales, cuando el mercado privado ya no está gastando tantos millones. Cuando uno ve cómo gasta el privado gasta un 60% en medios digitales o en plataformas digitales y un 40% en medios tradicionales. Estoy haciendo un cálculo grueso, pero... Sí. Y el Estado Nacional, a través de las distintas gestiones de gobierno, en los últimos números de Alberto Fernández, era un gasto en digital, en redes, en plataformas, de entre un 25 y un 30%, y en medios tradicionales el 70% del gasto, lo cual demuestra que hay ahí claramente una intencionalidad no solo de dar a conocer actos de gobierno o un mensaje del gobierno, sino de incidir en la sostenibilidad del sistema. Una última, una más sobre el gobierno particularmente, que no tenga que ver con la pauta. Hubo como una mirada que tiene que ver con la situación política, y seguramente también lo entendés de esta manera, pero en lo que tiene que ver con la comunicación, como que el gobierno al principio venía con una aceitada comunicación, vino con sus patotas digitales, y le funcionaban todas, manejaba la agenda, no entraba ninguna, no cometía ningún error de comunicación, o los errores eran aciertos de la lectura del gobierno y de la lectura en general. Todo el mundo decía, o mucha gente decía, no le entra una. Pareciera que eso está cambiando, ¿no? Que está teniendo algunos derrapes, algunos errores. ¿Cómo estás viendo la comunicación del gobierno? Desde mi punto de vista, el gobierno sigue teniendo la centralidad y la capacidad de gestionar el centro gravitacional de la agenda. Y en eso me parece que Milei, su estrategia de comunicación histórica, fue absolutamente consciente del poder que tienen las redes sociales para impactar en la agenda de los medios tradicionales. Y por eso gestiona desde Twitter y maneja desde Twitter, un poco desde Instagram, pero principalmente desde su cuenta de Twitter o de X, como querramos llamarla, los temas. O sea, hace una semana, creo que fue, nos puso a conversar a todos los medios tradicionales y a la opinión pública general sobre si había 17 integrantes de la Cámpora que habían prendido fuego los bosques en Córdoba, con un solo retweet en Twitter. Bueno, y eso demuestra que es absolutamente consciente de su capacidad. Por supuesto, ser oposición no es lo mismo que ser gobierno,
y el desgaste sobre la imagen y sobre los actos de gobierno y cómo se comunican no son todopoderosos. Y la verdad que cuando los actos de gobierno son muy cuestionables, incluso para los votantes de Milei, las estrategias grandilocuentes que siempre tienen en redes sociales empiezan a verse afectadas. Yo no noto que esté perdiendo la capacidad de gestión o la centralidad de esa agenda. Lo que sucede es que, bueno, defender a veces cosas indefendibles o que se pelean con los números de la realidad empieza a tener su costo cuando sos gobierno. ¿Sabes que la otra vez leí una nota? Ya te dejo, Celeste. Leí una nota de Eduardo Fidanza en Perfil, en la que él hablaba de, hacía una mirada sociológica, si se quiere, también de comunicacional de los medios, en la cual decía los grandes conglomerados, sobre todo Clarín y La Nación, es como que dividieron su audiencia y a los que le dan el servicio escrito o impreso, los que leen todavía los diarios, o escrito, gráfica, digamos, le dan la parte racional, ¿no? Entonces le dan un Paño, un Liotti y a todos los que escriben pensando lo que sucede. Y en la parte más de audiovisual le dan de comer lo que tienen ganas, digamos, ¿no? Pero que sin embargo, con todo eso hay mucha gente que se sigue informando por la televisión. Y con las peleas, cuando fue Milei y insultó, y ahora lo volvió a hacer hace poco, a los Aguiar en el propio canal de La Nación, o lo discutió, dice, ¿qué pasa si lo de Feynman, el caso de Eduardo Feynman, que se peleó, digamos, y que ahora está de punta con el gobierno, si le sueltan la mano, qué impacto puede tener eso? ¿Cómo ves ese escenario de la relación con los medios tradicionales y medios que le hablan a su propia base, ¿no? Yo diría que Milei es muy consciente de que él tiene que tirar o jugar con las relaciones en relación a los periodistas. Con las empresas o con los medios de comunicación son muy contados los enfrentamientos o las menciones que tiene. Ha tenido menciones con Zaguier en el diario La Nación, y de hecho, digo, señalándolo, ¿no? El dueño de este medio en esa entrevista, claro, con Majul. Creo que era con Majul. Con Majul, sí. Y ha tenido algún otro chisporroteo con Fontevecchia, al que no menciona directamente, pero le ha puesto un seudónimo. Un apodo. Sí. Pero después todas sus menciones y todos sus enfrentamientos son con periodistas. Y yo te diría que tiene que ver más con marcar los límites dentro de su propia tropa periodística, por decirlo de alguna manera, y con marcar claramente quiénes podrían estar en una zona de centro e identificarlos como opositores, y no tanto con pelearse con los realmente opositores. Claro. Lo voy a poner en nombres propios. Milei se preocupó más por pelearse con María O'Donnell, Ernesto Tenenbaum, que con Navarro, con Brancatelli o con cualquier otro que sea. Con el gato silvestre. O con el gato. Y habla de la gente de izquierda, ¿no? Que no le dice, bueno, ya está perdido, digamos. Sí. Digo, eso está para mí lo que está haciendo Milei en muchos aspectos de su gobierno, y particularmente con su comunicación, es marcar los límites de lo que está dentro y lo que está afuera, porque tiene esa capacidad de conducción y de diseño al momento, porque también dio vuelta a todo Milei, ¿no? O sea, se dio vuelta la taba en cuestión de partidos políticos y escenas y de relaciones de los medios con esos partidos políticos, y entonces está dibujando hoy, y por eso le marca los límites a Feynman sin ningún problema, y por eso marca qué periodistas le son útiles para construir su discurso y qué no, y cuáles no, incluso dentro de medios de comunicación, que fácilmente los podríamos identificar como oficialistas, y que hasta incluso se ven como muy sorprendidos cuando se dan esos encontronazos, ¿no? Claro. Están escuchando a Agustín Espada, él es licenciado en comunicación social, es especialista en industrias culturales, y estamos hablando de esto: comunicación, medios, comunicación política, etcétera. ¿Celeste? Vos también venís siguiendo un tema, es el tema de los streaming, ¿no? Que apareció así con todo, y como que un montón de gente empezó a decir cosas como que tenían afirmaciones demasiado tajantes, y vi que varias veces te metiste ahí, sobre todo en Twitter, a poner, ¿no?, un matiz o a decir, bueno, hay que empezar a pensar esto. Sobre todo me parece que se identifica hoy más claramente lo que hablábamos de los medios tradicionales, ¿no? Bueno, hay concentración, hay grupos. ¿Cómo es el panorama en el streaming, que es un lugar que es como que medio que están haciendo, pero también ya hay una especie de negocio que se empieza a formar, parecería? Sí, lo primero que diría es que los canales de streaming tienen tantas cosas novedosas
como tradicionales del sistema de medios de comunicación en Argentina. Lo más tradicional me parece que es su forma de emergencia y de financiamiento, ¿no? O sea, quiénes son los dueños de los canales de streaming tiene mucho de tradicional, o sea, empresarios que quieren hacer negocios con el Estado y que ponen a disposición fierros y voces para, en algunos casos, conseguir algún que otro favor. Y entonces ahí tenemos empresarios de distintos rubros que le brindan servicios al Estado, o que son vienen del rubro financiero. En eso es bastante tradicional el mundo del streaming. Por supuesto, me parece que tiene muy de novedoso esto de que son en su mayoría jóvenes hablándole a jóvenes, que no eran interpelados, digamos, era una audiencia huérfana, sobre todo en la pandemia, por los medios tradicionales muy abandonada, o sea, el segmento sub-30 no era atendido por los contenidos y tampoco tenía lugar en los micrófonos en los medios de comunicación, y eso me parece que es un diagnóstico que hicieron muy bien y que atacaron muy bien todos los canales de streaming. Perdón, Agustín, ¿se nota en las mediciones de audiencia que hay jóvenes, aparte de que hay jóvenes que hablan, jóvenes que miran, digamos? Sí. Cuando uno ve los segmentos más jóvenes de audiencia, hay una penetración muy alta de estos canales y de este tipo de contenido en el consumo, como fuente de entretenimiento y como fuente de información también. Y después hay una, no sé si es una gran pregunta, pero hay una pregunta que es: ¿por qué los canales de streaming surgen en Argentina y no en otras partes del mundo? Porque no hay en otras partes del mundo. Hay algunos en Chile y en Uruguay, pero que son medio como a reflejo de lo que sucede en Argentina. Y es porque, bueno, el esquema de financiamiento de los medios en Argentina no responde siempre a que esos medios sean exitosos en audiencia para vender publicidad. Y con los canales de streaming sucede lo mismo, digamos, porque el dinero que ingresa a generar medios de comunicación no siempre va a hacer un negocio con los medios de comunicación, sino que utiliza los medios de comunicación para hacer negocios en otros rubros, ¿no? Un ejemplo claro, Manzano con el Grupo América, Edenor, explotación de petróleo, gas, bueno, lo que sea, ¿sí? Santa María. El grupo Santa María, Mañeto, etcétera, ¿no? Entonces, así se generan los medios. Bueno, y por eso también surgen los canales de streaming con tanta fuerza, porque tienen capacidad de llegar a audiencia. Pero si no, la plataformización de medios y de producción de periodismo y de contenidos no tiende a agrupar a las personas, las tiende a individualizar, ¿sí? No tiende a generar colectivos de producción, sino que los tiende a individualizar. Era un proceso casi como de uberización del periodismo. Es verdad que en general, por ejemplo, en España estoy pensando, ¿no? El modelo español más bien es de los youtubers, o sea, es de una personalidad y en su canal, no sé, Ibai, por ejemplo. O sea, más bien el modelo es ese. Es cierto que acá es verdad, es una rareza que sean canales. Que se monten estructuras donde trabajan 60, 80, 100 personas, no es propio del modelo económico de la plataformización de la circulación. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente explotan el modelo publicitario, plataformas como YouTube, como Spotify, como Instagram, se quedan con la parte del león y le dan una partecita pequeña que sirve para sostener estructuras chiquitas que pueden generar grandes audiencias, pero que son capitalizadas por esas plataformas. Claro. Y pensando en esto que decías, lo de la segmentación, el modelo de negocios, ¿qué están mirando? Porque también en realidad te quería preguntar sobre esta controversia que hubo de, no, lo que importa es el número en vivo, no, lo que importa, lo que tenés que mirar es el número on demand, ¿no? Que es esto de, si me estás mirando ahora, lo que importa es este número o todo lo que se va a juntar después. ¿Quién está mirando? Bueno, me imagino que tiene que ver con el negocio de la publicidad, pero ¿quién está mirando y por qué tuvo, digamos, cierta relevancia esa pelea o discusión? Desde mi punto de vista, los canales de streaming son los primeros medios de producción en vivo que producen su contenido conscientes y pensando ese contenido que se produce en vivo para que tenga una perdurabilidad de 24 o 48 horas. Es decir, está bueno. Utilizan la producción en vivo para generar contenido que tenga una vida útil de 24 o 48 horas en distintas plataformas. En el consumo de mediano o larga duración en plataformas como YouTube y de contenido snack, o sea, con el video corto de los Reels de Instagram, de los TikToks, de los Shorts de YouTube, donde también tiene una vida propia de ese contenido
Y son como los primeros medios que nacen pensando que uno está produciendo un contenido en vivo, que lo pueden estar viendo 10 personas, pero que si ese contenido se trabaja de la manera correcta y está pensado para tener una vida útil posterior a esa transmisión en vivo tiene mucho potencial. Y son hijos de ese modelo, ¿no? En términos quizás un poco más conceptuales, tradicionalmente en industrias culturales tenemos las industrias de stock, que son las películas, los libros, la música, así que son esos productos, esos contenidos que tienen una vida útil larga, o sea, podemos ver una película. Agarrar cuando quieras. Exactamente, y los productos de flujo, la tele y la radio. Incluso pensar la lógica de flujo con el diario, porque el diario queda viejo al otro día, lo usamos para prender el fuego o armar las media docena de huevos. Y la radio y la tele lo mismo, una vez que se emite en el modelo tradicional, claro, eso ya está, ya pasó, no tiene más valor. Bueno, ahora estamos en flujos estoqueables, por ponerlo de alguna manera. ¿Por qué? Claro. Porque se produce en vivo, pero pensado en que se consuma a demanda también. Sí, estoy pensando en nuestro propio programa, o sea, como decimos, las columnas, por eso, cuando lo subo, todas las preguntas eran interesadas. Más un minuto que tenemos que repensar unas cosas. Hicimos algo mal hoy. No, Pablo. No, me quedé con lo que habías dicho de la capacidad del gobierno para generar agenda. Me quedé ahí como con una duda. ¿Cómo leer lo que pasó el día del presupuesto, ¿no? Que cayó la audiencia, o la semana pasada con Susana Jiménez? Tiene que ver con los streaming, porque después se pusieron a contar que en realidad a través del streaming lo habían visto mucho más. No, en el sentido si son aciertos o ahí, más allá que establecen agenda, hay algún error en la elección de escenarios, si se quiere. No, ese fue un error claramente, digamos, hacer una cadena nacional. Primero, porque la primera noticia es, no está Susana porque el presidente va a hacer una cadena nacional para la presentación del presupuesto. O sea, ya entras negativamente a la agenda, porque la verdad es que nos guste o no, Susana Jiménez es una referente de los medios de comunicación, tiene una audiencia muy masiva y hacía mucho tiempo que no estaba en medios y ya estaba recontravendido el programa. Ya se sabía que iba a estar los jugadores de la selección, que iba a estar María Becerra, creo que estuvo. O sea, estaba recontra-anunciado. Y bueno, ya pinchaste el globo diciéndole a Susana, che, te tenés que bajar. Y encima la forma en la que lo cuenta Susana Jiménez es de lujo. Pero bueno, eso para otro día. Y la verdad es que el presupuesto no es un tema que junte... A mí me gusta. Pero... No. Está solo pensado para Pablo. Pablo se abrió una birra ese día temprano. Te digo, no es un tema al que sea fácil entrarle, sino me voy a escuchar al presidente hablar del presupuesto. Y porque además no genera buenas noticias. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, un domingo a la noche es un horario blando, no es un horario duro de información. Entrar con un contenido duro fue un error de cálculo absoluto. Pero bueno, también me parece que todo lo que hace Milei tiene un costado comunicacional. Nada es inocente comunicacionalmente, y ese error se le sumó en muy pocas horas a la cena en Olivos con los diputados por el veto a los jubilados. Fue una bastante mala semana para el gobierno políticamente, y como todo lo que hace políticamente el gobierno, comunicacionalmente también. Están escuchando a Agustín Espada, él es especialista en industria cultural, estamos hablando de comunicación en general. Yo quería hacer una última, porque te escuché hablar sobre esto. Hay un texto que yo siempre hago referencia, por lo tanto, porque seguramente se aburra el que me escuche, que es un texto de Claudio Uriarte, que se llama Contribución a la crítica a la verdad periodística, que es medio una chicana y medio una discusión sobre el periodismo, en la que su conclusión es que los diarios deberían salir cuando haya algo importante para decir. Se deberían salir de vez en cuando. Cuando haya una noticia, sacamos un diario. Después leí una misma experiencia de un militante de izquierda francés que en los años 70 sacaban, Daniel Besaid, que era filósofo además, sacaban un diario, lograron sacar un diario, y empezaba a discutir el tema de la regularidad. Decía, la regularidad atenta, ¿no? Porque tenés que informar algo cuando lo estás entendiendo, tenés que explicar algo, si te pones en ese rol, cuando todavía no lo entendiste. Me da la impresión que con esto se aceleró mucho más eso, y sumado a la precarización de los propios periodistas. Te agrego una cosa más sin ganar mucho protagonismo. Leo la biografía del Turco Asís, que entró a laburar en el 77 a Clarín. El poder que tenían los periodistas y la guita que sacaban. De medio de una temporada, después descansaba 3 meses, porque no el poder, sino digamos las mayores conquistas que tenían del lugar ganado, de lo que uno piensa ahora, tomarse todo ese tiempo para cubrir algo, para además escribir libros,
¿Cómo está toda esa relación? Yo hace un ratito hablé de la uberización del periodismo. Exacto, ¿no? sí. ¿Qué pasa con los choferes de Uber o con los repartidores de pedidos ya o la plataforma que querramos mencionar? Eso es buenísimo, sí. Tienen que manejarse a un ritmo que impone la plataforma, y si no se manejan al ritmo que impone la plataforma, son penalizados en el sentido de que se les ofrecen menos viajes, se les paga menos. Bueno, empiezan a tener consecuencias negativas si no se mueven al ritmo frenético e histérico, si queremos también, que impone esa plataforma para trabajar, ¿sí? Para brindar ese servicio que se comercializa en esa plataforma. Con la aparición de las redes sociales y la transformación del periodista en un periodista que va en un creador de contenido, por decirlo en términos actuales, se da como un proceso final de precarización laboral, donde además de tener muchos trabajos tenés que atender las redes sociales, porque si no desapareces y no circulás. Y esa circulación está absolutamente condicionada porque hagas video, porque lo hagas bien, porque te veas bien, porque tengas que resumir en cada vez menos tiempo, porque tenemos cada vez más contenido y tenemos menos tiempo para consumirlo, y entonces si en 10 segundos nos aburrió, pasamos. Eso pasa, digamos, eso está estudiado, donde más está estudiado es en la prensa escrita, porque lleva años en internet peleándose con que el lector pase del segundo o tercer párrafo. Bueno, hoy está pasando con el contenido sonoro y el contenido audiovisual, y eso redunda en peores condiciones de producción, que no son producto únicamente de este proceso de plataformización que tiene 30 años en el periodismo, digamos. Eso de las redacciones con tiempos o con presupuestos para enviar un periodista, claro, o darle tiempo a un periodista para que no publique y trabaje en una investigación y finalmente la pueda publicar, digamos, desde los 90 que se viene achicando, y nos lleva hoy a una situación donde hay que hacer cada vez más para generar cada vez menos ingresos, y donde la circulación del contenido que produce el periodista empieza a quedar presa, cautiva de la lógica algorítmica, que además va a mostrar ese contenido solamente al público que está de acuerdo con ese contenido. Otro problema, claro. Claro, por lo cual entramos en un problema, no solamente el proceso de producción, que se pega a la calidad del contenido porque tiene menos tiempo, porque tiene que hacer cada vez más, sino con un proceso de circulación virtuosa de ese contenido. Poder encontrarse con aquel que piensa distinto, poder encontrarse con aquel que me lo va a discutir y que me va a escribir una carta del lector diciéndome que no está de acuerdo o que claro, me lo va a discutir. Bueno, sin idealizar tampoco el mundo del periodismo del siglo XX, hoy estamos mucho peor en ese contexto. Bueno, este ha sido el último programa del Círculo Rojo, porque va a ser muy difícil hacer todo esto, así que vamos a ir a manejar algo. Algunas cuestiones que tratamos de tocar con Agustín. Agustín Espá es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Quilmes, becario del CONICET y especialista en industrias culturales, y tratamos de sobrevolar un poco estos temas que da para mucho más. Agustín, gracias. No, muchas gracias a ustedes, que tengan buenas noches. Seguimos hasta las 12.